Muy buenos días, aquí estamos con la doctora Jacqueline Calderón. ¿Cómo está, doctora? Mira, un placer estar aquí. Gracias. Buenos días a todos los amigos televidentes y feliz de estar en este comienzo de año, así con nuevas energías, con nuevas ganas de seguir haciendo las cosas, ¿no? Así es, tenemos un tema muy importante sobre las infecciones de las vías urinarias de los niños. Hoy vamos a conversar sobre infección de vías urinarias, que es un tema bastante frecuente en pediatría. De hecho, es una consulta, uno de los motivos más frecuentes en la consulta pediátrica, y a nivel urológico y nefrológico es una de las principales causas o consultas de un paciente hacia el Para que nuestros amigos televidentes puedan entenderlo y se empapen del tema, en sí, ¿qué es la infección de las...? Bueno, se denomina infección de vías urinarias cuando un agente o un microorganismo patógeno asciende hacia el árbol urinario y causa problemas, causa enfermedad. Normalmente la orina, cuando se evacúa, cuando sale, normalmente la orina procedente del tracto urinario, riñones, vejiga, debe ser estéril, pero hay muchas ocasiones en que por varios motivos puede infectarse. A ciertos agentes patógenos suben al tracto urinario y causan esta enfermedad o esta patología. O sea, esa es la causa ¿por qué se produce, más o menos? A ver, dentro de causas de las infecciones de vías urinarias debemos destacar o diferenciar el grupo etario de nuestros pacientes pediátricos. Por ejemplo, cuando hablamos de niños pequeñitos, desde recién nacidos hasta el primer año de vida, la causa más frecuente, o sobre todo sin irnos hasta el primer año de vida, en los pacientes neonatos, en los recién nacidos o en los pacientes ingresados en un área hospitalaria, la causa más frecuente de infecciones de vías urinarias es por vía hematógena, es decir, una infección que inicialmente estuvo en alguna parte del cuerpo, a través de la sangre causa infección, es decir, un germen que estuvo en alguna parte del cuerpo a través de sangre va y coloniza el tracto urinario y causa infección de vías urinarias. Doctora, ¿y los síntomas cómo serían? Si quisiera un poquito más abordar los síntomas, en todo caso, como mencionábamos, en los chiquitos esta es la principal causa, vía hematógena, sobre todo en los niños neonatos y en los pacientes recién o ingresados en un ambiente hospitalario. Ya en los pacientes más grandecitos y sobre todo hasta etapa preescolar, la causa principal es por ascenso, es decir, contaminación del área periuretral a nivel de genitales, a nivel de recto ano, que los gérmenes ascienden o se van hacia la parte delantera, hacia la parte de genitales, y suben hacia el tracto de las vías urinarias causando infección. Ahora, hay que destacar que durante el primer año de vida es más frecuente esta enfermedad en los varones, en los pacientes de sexo masculino. ¿Quién diría, verdad? Así es. Y posteriormente, desde el primer año en adelante, es más frecuente en las niñas, ¿no? ¿Qué es lo que hace que lo haga más frecuente en las niñas? La parte anatómica. La parte anatómica, la disposición de los órganos es diferente en el varón y en la niña. Entonces, en la niña, una distancia corta entre uretra y ano, angosta, corta, distancia corta, esto hace pues que los gérmenes procedentes del tracto digestivo a través del ano vayan hacia la parte anterior y colonicen y causen infección de vías urinarias, ¿no? Es decir, es una infección sobre todo ascendente. O sea, los niños que más están expuestos a estos son también los recién nacidos, ¿no? Ellos no tendrían... En neonatos, son pacientes inmunodeprimidos, sus defensas son bajas. En los pacientes hospitalizados es más frecuente la infección de vías urinarias, y como dijimos, es frecuente en los varoncitos hasta el año de edad. A partir del año de edad, 2, 3, 4 años, ya es más frecuente en las niñas por las condiciones anatómicas que estábamos mencionando, ¿no? Claro. Eso como puntos específicos para comprender un poquito más la enfermedad. Doctora, ¿y los síntomas para poder saber, ahí darnos cuenta? Claro, de hecho es una excelente pregunta, Romina. En los niños chiquitos, cuando nosotros atendemos a pacientes neonatos, recién nacidos, neonatos o en el primer año de vida, los lactantes, muchas veces las infecciones de vías urinarias no dan síntomas. Muchas veces es un niño que puede presentarse con vómitos o síntomas inespecíficos. O sea, puede no dar síntomas o puede confundirse o enmascararse con otra patología. Sin darnos cuenta, pues, ¿verdad? Y no ser clara una infección de vías urinarias, y el médico al abordar tiene que pensarla, diagnosticarla, descartarla, ¿no? Esto en los pacientes chiquitos. En los niños ya más grandes, en los que ya se manifiestan, en los que dicen a partir de 2 o 3 años, ya hay las manifestaciones típicas de la infección de las vías urinarias, como es dolor al orinar, que se llama disuria,
urgencia miccional, es decir, el niño corre para orinar. Puede haber también estranguria, es decir, el niño va a orinar y orina de gotita en gotita. O sea, son síntomas típicos de la infección de las vías urinarias. O muchos pacientes, muchas niñas. Doctora, cuando la orina es de color bien... Puede estar más cargada. Más cargadita. Un color más intenso. O las mamitas dicen, orina más cargado o tiene un olor más fuerte. Entonces hay que pensar en esto, ¿no? No siempre pudiera ser un paciente deshidratado, pero hay que pensar en esta patología. Doctora, ¿y cómo se diagnostica? Bueno, para diagnosticar esta enfermedad, básicamente el diagnóstico es clínico, ¿no? Es muy importante abordar al paciente, como lo mencionamos hace un momento también, de acuerdo al grupo etario, ¿no? En los pacientes chiquititos, que muchas veces van a consulta, hay pacientes que van muchas veces sin querer comer, o van por fiebre y nada más. Entonces uno tiene que hacer el abordaje respectivo del paciente y saberlo diagnosticar con la parte clínica, el examen físico y a veces apoyarnos de ciertos exámenes, ¿no? Ahora, en muchos pacientes se hace un screening de exámenes que puede comenzar con un físico-químico de orina, un examen elemental de orina, y podemos ver la presencia de ciertos indicadores que nos están hablando a los médicos de infección de vías urinarias. Hay otros pacientes en los cuales nosotros ya necesitamos hacer más screening, más desglose, para poder determinar cuál es la causa. Ahora ojo, es importante que en todo paciente que presenta infección de vías urinarias por primera vez, el médico de cabecera, el pediatra, tiene que hacer un estudio completo para descartar que la causa de la infección de las vías urinarias no sea una malformación no sea una patología de fondo, es decir, una malformación anatómica de fondo. O sea, pueden tener consecuencias. No, antes de las consecuencias. Es decir, hay muchos niños que pueden presentar infección de vías urinarias porque tienen una anomalía en la formación de su árbol urinario. Yeah. Puede ser un ureter que está muy estrecho, puede ser una vejiga que no funciona bien, puede ser reflujo, es decir, la orina cuando regresa desde la vejiga urinaria hacia los ureteres. Puede haber un reflujo, es decir, hay muchas causas anatómicas, causas fisiológicas, hay causas neurológicas, pacientes que nacen con ciertas patologías neurológicas a nivel sacro y que puede afectar la parte del árbol urinario y manifestarse o ser componente de. Ya. Doctor, ¿y cuál sería el tratamiento para poder combatir ahí? Bueno, el tratamiento normalmente cuando uno aborda a un paciente, uno como médico sabe en escala o sabe los gérmenes que son más comunes de acuerdo a la edad. La edad y de acuerdo al paciente. Si yo sé que es un paciente que está ingresado, que tiene tal edad, yo ya estoy pensando en unos gérmenes. Si es un paciente ambulatorio, un niño que ya camina, estoy pensando en otro tipo de gérmenes. Entonces uno comienza a dar el tratamiento de una forma inicial y uno se apoya con los exámenes complementarios, que es un cultivo de orina, pero hasta eso nosotros ya hemos comenzado el tratamiento. O sea, y el cultivo lo que hace es reafirmarme ante la sospecha que yo estoy, determinarme, aislar el germen que efectivamente está causando y nos da pues con el antibiograma la sensibilidad de este germen ante el antibiótico que nosotros estamos usando. Esto sumada a la evolución del paciente, nosotros pues consideramos seguir con el fármaco que habíamos iniciado o tal vez rotar la medicación de acuerdo al caso, ¿no? Doctor, y en tal caso eso no es doloroso, solamente serían de pastillas, ¿no? Sería... ¿Cómo? Depende de la etiología del paciente. A ver, un síntoma que se me escapaba hace un momento que mencionamos sobre cuáles son las manifestaciones. Muchos niños van a consulta porque la mamita dice, tiene dolor de barriga. Le duele la barriga, y los pacientes, los niños más grandecitos que ya hacen gestos, ¿verdad? Claro. O dicen algo, entonces suelen cogerse en la parte del vientre, la parte inferior, entonces esa también puede ser una manifestación de unas vías urinarias. O estar oculta, estar asintomática, o solamente presenciar un paciente con fiebre, va un paciente con fiebre que no quiere comer tumbado, muchas veces puede ser una infección de las vías urinarias. Es por esto lo importante de que los familiares o los papitos o los cuidadores de los niños no automediquen. Hay muchos niños que llegan a la consulta ya automedicados y cambia o se enmascara el cuadro y a veces ya la circunstancia es distinta, ¿no? En todo caso, como en toda patología, como en todo caso, yo siempre recomiendo y todos los médicos recomendamos no automedicar a los niños, sino que ante síntomas o ante manifestaciones del paciente,
tiene que ser valorado por su pediatra de cabecera para poder llegar a un abordaje adecuado. ¿Y complicaciones que puede haber, doctora? No, ¿verdad? Las complicaciones no, de hecho sí, definitivamente las complicaciones dependen de varios factores, ¿no? En sí, todas las enfermedades dependen de varios factores. Una enfermedad es el producto de un germen que lo causa, de yo como huésped que lo recibo, y de cómo interactúan los dos. Entonces, cómo está ese cuerpo para soportar esa agresión de esos microorganismos, qué microorganismos son, qué tan dañinos o tóxicos son, es un factor. Otro factor, el diagnóstico oportuno y el tratamiento que se ha dado. Cuando son niños que han sido diagnosticados de forma adecuada, dada un diagnóstico a tiempo adecuado, por el tiempo adecuado, son niños que van a tener una buena evolución. Ahora, ojo, hay pacientes que no es infrecuente ver niños que acuden a consulta, muchas veces por primera vez, en mi caso hablando de mis niños, que es un abordaje por primera vez que yo tengo con mi paciente y que han tenido clínica o que han sido diagnosticados de infección de vías urinarias varias veces en su vida y no han tenido todo el screening que deberían haber tenido, ¿no? O sea, muchas veces pasa que el niño va o las madres automedican. Entonces, ¿qué pasa? Van a la farmacia o le dan el remedio que al ñañito cuando tuvo X patología le hizo bien, le dan el medicamento, enmascaran el cuadro, tal vez se cubre por un tiempo, pero el problema sigue. Entonces el paciente sigue y sigue con infecciones de vías urinarias. Ese paciente, solo con ser una primera infección de vías urinarias, uno tiene que abordar de una forma más completa lo que mencionamos hace un rato para descartar que solo sea producto de contaminación y que no sea causa de que en ese niño hay algo anatómico, hay una anomalía, hay una malformación o hay algo que no está funcionando bien en su cuerpo, que sea la causa de que se presenten las infecciones de vías urinarias, ¿no? Claro. Ahora, si bien, como lo dijimos hace un rato, es frecuente en los chiquitos, ya en los más grandes disminuye un poco la frecuencia, y esto está en relación con que a medida que los niños crecen, las niñitas o los niñitos pues ya comienzan a asearse de una forma más adecuada, ya van creciendo, entonces tienen un poco más concientizan un poco más cómo debe ser el aseo de sus genitales, ¿verdad? Doctora, ¿un pronóstico o una evolución que se pueda dar en el proceso? Sí, el pronóstico depende de la causa, del origen de la infección de vías urinarias. O sea, una de ellas depende el pronóstico depende de varios factores, diría yo. Una, de qué paciente me llega a mí. Si es un paciente que recién debuta con una infección de vías urinarias y se hace el abordaje correcto y no hay se hace el screening y no hay nada anatómico, no hay una enfermedad de fondo, la evolución es buena y el pronóstico es bueno porque se está dando un tratamiento adecuado. Igual ese chico, ese niño, uno tiene que llevarlo a control, seguirlo a control, hacer un... O sea, no se puede dejar ahí, no se puede perder, eso hay que recalcar a la mamá. Este niño tiene una infección de vías urinarias, yo voy a descartar si hay algo más de fondo, regrese a consulta con los exámenes que le estoy dando, una vez que viene, descarto si hay o no hay algo más, una patología agregada, de no haberla, igual la cito a control, porque es un paciente que ya tuvo una primera vez y tengo que ver su evolución. O sea, puede también cuando ya se cure volver a retomar o no. Cuando son pacientes, sí, Romina, excelente tu pregunta. Cuando son pacientes que tienen un problema de base, imaginemos que haya una estenosis del ureter, que es el conducto que lleva la orina desde los túbulos que llevan la orina desde el riñón hacia la vejiga, ¿verdad? Si hay algo que está funcionando mal, o sea, que no está bien formado. Si yo tengo algo que no está bien formado, no va a funcionar bien. Entonces, si hay algo que está anatómicamente mal, hay una anatomía patológica, una estenosis por algún motivo, o si no es anatómico, como ya lo dijimos, funcional, neurológico, y no se llega al diagnóstico, porque la infección de vías urinarias no es solamente tratar la infección, curarla, no, sino que ver qué hay detrás de ello. Si es un paciente que hay muchos niños que han sido tratados por infecciones de vías urinarias y solamente se trata la manifestación. De pronto la infección de vías urinarias es el rebose, es la gota que derrama el vaso. Es lo que se logra ver, pero ese niño hay que hacer un estudio minucioso para determinar por qué ese paciente está haciendo infección de vías urinarias a repetición, y en ese caso habrá que tratar la causa, y el tratamiento terminal o el tratamiento definitivo va dependiendo a la causa que está originando
esta enfermedad o complicación. Porque imagínense que se lo trata, pero no se cura. Y sigue y no se sabe por qué. En todo caso se estaría haciendo algo solamente paliativo, se da tratamiento de la infección de vías urinarias, pero de pronto es un niño que tiene una malformación, entonces es un niño que va a mejorar ahora y va a seguir y va a seguir. No es infrecuente, como se lo decía, ver en la consulta pacientes que a veces uno los ve por primera vez y que ellos dicen, y muchas veces la mamita lo pueden tomar hasta como normal. No, es que mi hijo siempre sufre de infección de vías urinarias, es como si no lo toman algo serio. Como si dijésemos siempre tiene gripe, entonces no es así. Entonces ese niño con mucha más razón tiene que ser estudiado, tiene que ser un abordaje completo para determinar qué hay detrás de esa infección de vías urinarias, y el tratamiento irá destinado hacia qué es lo que está originando, porque las consecuencias que pueden haber de una infección de vías urinarias no bien tratada o muy recidivante es que los gérmenes que producen esa infección de vías urinarias, que en los niños grandes ya lo dijimos que es contaminación de materia fecal, Escherichia coli es el germen que está a la cabeza que causa infección de vías urinarias a los niños. Ese germen, esa infección puede subir, puede ascender. Entonces asciendes el tracto al tracto del árbol urinario y puede llegar hasta riñón. Una vez que llega a riñón puede causar más daño, más consecuencias, tanto así que puede llegar a largo plazo a una insuficiencia renal. Doctora, ¿sí puede llegar eso? Puede llegar cuando son pacientes. Sí, y si no se cura, bien. Por supuesto, si no hay un diagnóstico, un tratamiento oportuno y un abordaje oportuno del paciente de determinar si es un paciente que tiene alguna malformación que necesitase una cirugía, el tratamiento será la cirugía. Pues habrá que, claro. es un paciente, de hecho es un paciente multidisciplinario que tiene que ser abordado por su pediatra de cabecera. Tiene que ir el urólogo, porque habrá que hacer exámenes complementarios. Y pues dependiendo de la enfermedad o el cuadro de fondo, hay pacientes que necesitan cirugía dependiendo de la causa, si es quirúrgica. Entonces es todo un equipo médico que tiene que estar al pie de la cabecera en determinados casos. No siempre, pero en todo caso cuando son niños que no son bien tratados, que no son bien diagnosticados y la infección se repite, muchas veces no varias veces, depende del germen. Hay gérmenes que en uno o dos procesos son tan agresivos que pueden subir hasta riñones y causar daño en el riñón. Entonces hay que estar pendiente de que una infección en niños urinaria es terrible, no es cualquier cosa. Así es, toda infección de vías urinarias merece su respectiva atención y su abordaje con un médico, con su médico de cabecera del paciente. Doctora, y a todas nuestras mamás televidentes, a todos nuestros televidentes también que están ahí viendo, ¿qué recomendaciones usted nos da para tratar y parar ahí las recomendaciones infecciones generales? Bueno, en forma general, si hablamos ya de que en los niños más grandes una de las principales causas es la contaminación, pues estar muy pendiente de la mamá cuando los niños son chiquitos de la forma que se lo hacía, ¿no? Comenzando desde la mamá. Se puede observar con relativa frecuencia, depende también de cómo la mamita haya sido instruida en cómo tiene que hacer la limpieza a la mamá, a su bebé, en que esa limpieza tiene que ser de una forma adecuada. Eso cuando son chiquitos dependen básicamente de la mamá. Ya cuando van creciendo la mamá tiene que estar pendiente, y cuando ya son más grandecitos ellos, los niños solitos, pues hacen sus necesidades básicas y hacen su propia limpieza. Pero en todo caso insistir en que el área genital tiene que ser independientemente aseada del área perianal. Es decir, si una niña va al baño, enseñarle que si hace sus necesidades, tanto micción como defecación, tiene que en un sentido hacia adelante limpiarse lo que hizo su micción, su orina. ¿Ya? Y la defecación tiene que limpiarse en otro sentido, desde la parte de su recto ano hacia atrás, porque es muy frecuente que las chiquitinas van al baño, hacen sus necesidades y lo que hacen es arrastrar desde atrás hacia adelante los gérmenes. ¿Ya? Entonces allí es donde viene la contaminación pues que ocurre en los niños chiquitos, ¿no? Entonces, doctora, ¿y los jabones para las niñas, algo? No, puede ser, no hay. Existe un jabón, lo más favorable es un jabón suave de bebé, que es con lo que se recomienda hacer la limpieza. El jabón de leche es un pH adecuado. Ahora existen ciertos antisépticos que se utilizan para limpieza del área genital que deben ser utilizados por un periodo corto, no tan prolongado,
igualmente en las mujeres adultas o mayores, porque tienden a cambiar el pH normal del área y más bien es causante de desencadenar más bien infecciones. Claro. ¿No? Igual estamos súper claros, excelente doctora, yo también me instruí ahí. Las personas que deseen llamar y consultar a la doctora, hacerle una pregunta, ya saben llamar al 282-333 y también a entrar a la página para que puedan ver todas las informaciones del día de hoy, www.buenosdiastv.tv. Ahí las tenemos en la pantalla. En el Twitter también nos encuentran como @buenosdiastv. Ahí está la del Facebook, lo están viendo en la pantalla, www.facebook.com Buenos Días TV. Ahí pueden dejar sus recomendaciones, sus preguntas, sugerencias y también poner me gusta para que pertenezcan a la página de Buenos Días. Tiene que poner me gusta. Por supuesto, tienen que ser parte de nosotros. Y también no se olviden de llamar al 282-33 si tienen alguna consulta con la doctora, preguntarle recomendaciones. Aquí está, ya saben, llamar al 282-333. ¿Tenemos una llamadita? No. Ya saben, también no se olviden también de visitar a nuestra página para que puedan dejar sus comentarios, sugerencias en la página del Facebook, www.facebook.com Buenos Días TV. Esperemos una llamadita, doctora, ahí para que nos consulten. A las órdenes, estamos dispuestos a ayudarlos como todos los martes aquí. Hermoso poder compartir con nuestros amigos televidentes en como todos los días de fin de año, Romina. Espectacular, espectacular, doctora. Hay que cuidarse nomás para no engordarse, pero bueno, eso es difícil. Como Elena mencionábamos, vísperas al fin de año, pues enero a sufrir todo lo que comimos en diciembre. Sí, ahí tenemos una llamadita. Perfecto. Hola. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Mercedes. ¿Cómo? Mercedes. Mercedes, ¿cómo está? ¿Qué consulta le tienes a la doctora? Ay, mira, lo que pasa es que ¿a qué se debe cuando se hincha el pene de los niños? Ya, ¿qué edad tiene el bebé? Tiene 2 años. Ya, es muy frecuente que las mamitas tienen aún el hábito de manipular el genital del bebé. Hay la creencia aún de que desde que nace yo tengo que manipular el prepucio, hacerlo bajar para que ya quede descendido, y esto es contraproducente. Es una de las causas más frecuentes en que exista una infección, que es lo que señala nuestra amiga, que se llama balanopostitis. Es la infección del prepucio glande en el varón en un paciente no circuncidado, ¿no? En todo caso, bueno, esto va en relación con otro tema, pero es muy excelente la pregunta. Cuando los niños nacen con el cierre total de la cabecita del pene, es decir, del prepucio está cerrado. Pero eso es una fimosis normal, un cierre normal, que conforme el paciente, el niño va a ir creciendo, ese prepucio solito va a ir descendiendo. Va a ir no hay que estarlo manipulando. No hay que manipular, y es bastante frecuente que una de las causas por las cuales los chicos llegan con balanopostitis a la consulta es precisamente porque la mamá o el familiar o la abuelita estuvo intentando bajar la cabecita de su genital, porque dicen que eso aún está cerrado. Doctor, ¿y eso duele? Bueno, a los niños les puede molestar un poco, de hecho no hay que hacerlo. Esa fimosis va a ir descendiendo, desapareciendo paulatinamente hacia los 2 años aproximadamente. Solamente se recurre a la circuncisión o alguna intervención quirúrgica cuando esta fimosis o este cierre es tan marcado, que causa infecciones de vías urinarias, una de las principales manifestaciones, o causa reflujo, o causa alguna otra manifestación ya en que hay que tomar una decisión. Pero el mayor porcentaje de pacientes nacen con fimosis, eso es fisiológico, hacia los 2 años va a desaparecer y eso va a involucionar. Tenemos otra llamadita, ¿verdad? A ver, hola. ¿Aló? Hola, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué consulta le tiene la doctora? Sí, yo me llamo Carmelita López. Carmen. Sí, Carmelita López. ¿Cómo está, Carmen? ¿Qué consulta le tiene la doctora? Cuénteme. Sí, una preguntita. Mi sobrina nieto, él ya tiene 2 añitos. Ya, pero no me quiere hablar, y cuando él llora como un perrito. Entonces yo le digo, no, yo le enseño a que él pronuncie las palabras, como por ejemplo vaso,
cuchara. No sé si estoy haciendo eso bien. Ya. Por favor, doctorita, contéstame. Ya, Perfecto, gracias. Perfecto, amiga. Con la otra amiga que nos tiene que estar escuchando, por favor, esa balanopostitis tiene que ir a su pediatra para que dé medicación. La que ahorita acabo de decir la señora. La paciente anterior de infección del pene. Tiene que ir al médico para que dé infección, porque esa infección puede aumentar y puede... O sea, no es cualquier cosita que se le inflama. Necesita medicación, probablemente vía oral y tópica, es decir, una crema, pero tiene solución, ¿ya? A nuestra amiga que nos llamó, un niño que no habla es un niño que... Hay que hacer un estudio, o sea, algo está pasando. Yo a larga distancia no puedo saber qué está pasando, pero tiene que ser abordado por su pediatra de cabecera para que descarte que haya una causa orgánica por la cual él no hable. Muchos chicos no hablan porque no escuchan y no nos damos cuenta a los 2 años que ese niño no escucha. Entonces, tiene que ser valorado por su pediatra para que haga un screening. Muchas son las causas. Falla en la audición, problemas psicológicos, son muchas las causas. O sea, a larga distancia tiene 2 años ya ese chiquitín que nos decía nuestra amiga. Entonces, es un paciente que no habla a los 2 años, algo está pasando, no es normal, algo está pasando. Entonces, definitivamente tiene que acudir a su médico de cabecera para que descarte una causa orgánica y que en caso de no ser orgánico, necesitar otro tipo de asistencia, pueda darle la conducción adecuada a nuestro niño, ¿no? Hay que estar ahí pendientes, doctora, porque no es cualquier cosita, porque a veces uno dice no habla y siempre lo toma a la ligera. Yo siempre le digo a los papitos, o en forma general, a pequeños problemas, soluciones pequeñas. Es decir, no dejemos que los problemas aumenten y crezcan, porque el problema aumenta y el tratamiento va a ser más grande y más costoso. Entonces, pequeños problemas, rápidas soluciones. Vamos a un corte y ya regresamos con más de Buenos Días.